Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial TixTools. En el de hoy veremos la asignación de materiales a la producción según las políticas de stock que estén definidas en el sistema. Este proceso de asignación se llama picking y en TixTools puede ser automático o manual. En cualquiera de los dos casos, el TixTools realiza el ajuste de potencia, calculando y asignando el exceso de activo según su título y restando proporcionalmente la cantidad del excipiente de ajuste. Para la asignación automática se siguen las reglas siguientes. En primer lugar, la política de consumo, que en industria farmacéutica habitualmente es FIFO, a pesar de que TixTools permite definir individualmente la política de consumo para cada uno de los ítems de stock. Segundo, se deben evitar y se evitan los lotes no aprobados, los lotes que están en cuarentena. Se evitan los lotes que están vencidos, se evitan los lotes pendientes de reanálisis y se evitan los lotes rechazados. En base a estas reglas es que TixTools hace la asignación automatizada de las materias primas a la producción. Vamos a nuestro video tutorial. Vamos a comenzar entonces por generar una orden de producción y ver cómo se resuelven las distintas validaciones que el sistema nos presenta en el curso del proceso de generación del picking. Vamos entonces a producción, alta de nueva orden. No tiene sentido en este tutorial analizar las distintas variantes por las cuales se puede generar una orden de producción. Vamos por lo que llamamos la orden directa. En la orden directa nos ofrece un número y elegimos el código del producto que vamos a producir. Y lo único que nos interesa en este punto es que al generar la orden nos presenta aquí la lista de los materiales necesarios para la cantidad que vamos a producir, que en este caso viene directamente de la fórmula estándar y del lote estándar. Entonces, tenemos un producto que requiere 3 insumos y acá está la cantidad total requerida de cada uno de ellos de acuerdo con la fórmula estándar. Muy bien, lo que acá nos interesa es determinar, o que el sistema determine, si tenemos las cantidades aprobadas suficientes disponibles para la producción que vamos a realizar. Para eso podemos hacer primero una consulta, que es un picking, pero en modalidad de solo consulta, ¿no? Es decir, una vez que tenemos efectivamente el material disponible, podemos pasar a la modalidad de asignación. Vamos a la consulta disponible, doble clic aquí, y luego de un breve cálculo donde revisa las bases de datos y la disponibilidad de acuerdo con las reglas que dimos en la introducción, resulta en la consulta de disponibilidad para consumo por orden de producción proyectada que uno de los insumos está disponible. ¿Sí? Nos dice acá el lote, de acuerdo con la política de stock, el número de análisis, la fecha de vencimiento, el saldo del lote expresado en kilogramos, ¿sí? Y la cantidad asignable, ¿sí? Para la orden que vamos a necesitar. Después vamos a ver cómo con la cantidad asignable y la potencia, ¿sí? Hace la asignación equivalente. Pero hay dos insumos, hay dos suministros, dos insumos, digo correctamente, que no tienen cantidad suficiente, ¿no? Es decir, el código 3540, la celulosa microcristalina, código 3573, el ibuprofeno. Entonces vamos a investigar por qué
no hay stock disponible. Entonces, para eso podemos ir directamente aquí, el botón de acceso directo a la disponibilidad de stock, ¿sí? Ponemos el código 3540, tecla Tab y, oh sorpresa, hay existencia en depósito, ¿sí? 3.275 kilos. Bueno, para indagar, doble clic acá. Y nos aparece la lista de 3 lotes que están en depósito, ¿sí? Vemos la identificación, la fecha de alta, el documento de recepción, el documento de origen, están en estado aprobado, lo cual significa que deberían ser utilizables. La fecha de vencimiento no está vencida el día de hoy, pero, y aquí está, ¿sí? Le falta la fecha de reanálisis. Entonces, al faltarle la fecha de reanálisis, toma que la fecha de reanálisis ya está vencida y no hace la asignación de ninguno de los 3 lotes, ¿sí? De la misma forma, ¿sí? Si miramos el otro, cerramos 3573, tecla Tab, también hay existencia en depósito, doble clic y nos aparece también una lista donde hay varios lotes, de los cuales 2 están aprobados, ¿sí? ¿Está bien? Hay cantidad suficiente, pero nuevamente a los 2 aprobados les falta la fecha de reanálisis. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Es decir, obviamente se trata de algún error de carga o de importación de datos, ¿no? Entonces, podemos agarrar, salir de aquí, ¿sí? E ir a una opción que tiene el TixTools, que es agregar con posterioridad la fecha de reanálisis o los datos identificatorios del lote. Por supuesto que esto requiere de privilegios de usuario. Entonces, esto lo hacemos en la solapa de logística, ingreso a depósito, corrección de número de análisis. Ingresamos desde el desplegable por la lista de selección, celulosa microcristalina, elegimos por el identificador, bueno, hay 3 lotes con saldo, ¿no? Es decir, ninguno de esos, los 3 están en estado de aprobado, los 3 tienen potencia, elegimos uno cualquiera, es decir, por ejemplo, el segundo criterio podría ser elegir el, no solamente por la fecha de vencimiento, sino que también el más viejo, pero bueno, esto queda a criterio del operador. Tomamos uno de los lotes y le vamos a poner como fecha de reanálisis la misma fecha de vencimiento del lote. Y guardamos. Con el otro, 3573, la misma maniobra, identificador, ¿sí? Elegimos acá de los lotes que están aprobados y que tienen stock, que tienen saldo, elegimos uno cualquiera, le aplicamos la fecha de reanálisis igual a la fecha de vencimiento. Vamos a aplicar lo mismo a un segundo lote porque me parece que este no tiene cantidad suficiente. Bueno, el último está vencido, es decir, entonces este no lo podríamos elegir. Vamos a elegir, este tampoco nos serviría, ¿no? Es decir, porque no tiene saldo, ¿no? Entonces elijamos este.
Estoy adelantando simplemente cuáles son los motivos por los cuales esos lotes, ¿sí?, señalados no podrían ser elegibles. Bien, completada la asignación de la fecha de reanálisis, volvemos a nuestra solapa de producción, generamos la nueva orden de producción general, es lo mismo que hicimos al principio, ¿no? Es decir, nos asigna el número de orden, elegimos el código del artículo, del desplegable. Observen que en todas las listas mantiene la posición del cursor y ahora vamos a hacer la consulta del disponible. Doble clic acá. Genera la lista de picking. Y ahora sí, ¿sí?, nos asigna, ¿sí?, la celulosa y el ibuprofeno en dos lotes. En dos lotes simplemente porque no hemos puesto la marca, cosa que se puede hacer, es decir, no fracciones lotes, ¿no? Entonces, al no fraccionar lotes, bueno, toma el más viejo y si no le alcanza, bueno, sigue buscando en los lotes con vencimiento posterior hasta completar la cantidad necesaria. Bien. Entonces veamos un poquito qué es lo que hizo acá, ¿sí? Es decir, tomó del primer lote, el primer lote corresponde a la celulosa microcristalina, ¿sí? La celulosa microcristalina es el excipiente de ajuste, ¿no? Entonces es el que va a utilizar para completar la merma que hay por utilizar activo de potencia menor que 100. ¿Sí? Pero la celulosa microcristalina, bueno, ya aparece acá como decir que está completado. Con el ibuprofeno, ¿sí?, toma el lote, ¿sí?, el saldo del lote 148, ¿sí?, pero la potencia es 89. Entonces, dice, bueno, estos 148 por el ajuste de potencia equivalen a 133. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y por qué? Porque son 148 por el 89%. Equivalen a 133,50 kilos de ibuprofeno de pureza total. Entonces, nos informa acá, faltan 106 kilogramos, ¿sí?, tomados a potencia 100, y estos 106 kilogramos los toma del lote siguiente. Si hubiéramos marcado la opción de no fraccionar los lotes, entonces el primero no le hubiera servido, directamente el TICSULS lo habría salteado y habría tomado todo el lote del segundo. Bueno, y finalmente con la laca, ¿sí?, tenemos exactamente el mismo tema. Es decir, tenemos que necesitamos 0,268 kilogramos, o sea, 268 gramos, ¿sí?, pero como la potencia es 90, ¿sí?, lo que, digamos, estos 268 equivalen a 241 gramos, y bueno, nuevamente también está completado. Bueno, esto lo hicimos en modalidad de consulta, ¿no? Entonces ahora el sistema ya me dice, sí, bueno, efectivamente, es decir, ya tenés todos los materiales. Si tengo todos los materiales, entonces puedo retroceder, ¿sí?, y acá, en lugar de ir a la consulta disponible, decir, bueno, sí, voy a generar, voy a probar esta orden de producción, ¿sí?, guardo y actualizo, y entonces me hace exactamente lo mismo, pero no en modalidad de consulta, y le podemos contestar, ¿sí?, ¿desea ahora realizar el picking para esta orden de producción? Sí, ¿sí? La diferencia entre este picking que vamos a generar ahora y el picking de consulta es que este efectivamente hace la asignación y en consecuencia también el consumo de las materias primas requeridas para la orden, ¿sí? Entonces, cliqueo sobre sí. Hace un breve cálculo y me avisa,
¿sí? Que ya están todos los insumos para esta orden de producción, con lo cual me habilita para generar ahora lote y número de análisis. ¿Sí? Le digo que sí. Entonces, lo que me presenta en pantalla es lo mismo que en la consulta. La diferencia es que ahora es un picking, o sea que si yo apruebo, efectivamente estos materiales van a aparecer como consumidos, ¿sí? Y el sistema, de acuerdo con las reglas de configuración que tiene, me generó lote, número de análisis y la fecha de vencimiento de acuerdo con la vida útil que está predefinida para el producto para el comprimido de ibuprofeno. ¿Está bien? Entonces, seguramente acá está predefinida una vida útil de 2 años, entonces toma el fin del mes actual y de ahí calcula 2 años para adelante. ¿Mm? Muy bien, entonces, una vez que yo apruebe este picking, ¿sí? Vamos a aprobarlo, ¿Mm? El sistema bueno, por supuesto me ofrece la opción de imprimirlo, cosa que voy a cancelar, ¿Mm? Actualiza los lotes consumidos, ¿sí? Y ahora hizo una serie de transformaciones. Si vamos en la solapa de logística al control de existencias y elegimos uno cualquiera de los ítems que acabamos de asignar, por ejemplo el ibuprofeno, vamos a ver que la cantidad asignada en los dos lotes, ¿sí? Se descuenta del total en el depósito. Probablemente no lo vamos a recordar, pero yendo para atrás en este mismo video tutorial vamos a ver que la cantidad se decrementó en lo que hemos asignado a través del proceso de picking. Podemos verlo también acá en la ficha. En el histórico de movimientos aparecen sobre el final los dos movimientos de consumo correspondientes a los dos lotes que hemos asignado a la orden de producción 22079. Por supuesto que el saldo total coincide, ¿no? Es decir, coincide con la existencia. Y por el otro lado, en el lado de las reservas de producción, que tenemos presentadas aquí como total, haciéndole doble clic, como el material ya está consumido, seguramente no va a aparecer en las reservas. Efectivamente, no hay reservas para la orden de producción 22079, que sí las había antes de realizar el picking en modalidad de asignación. Bien, si ahora queremos consultarle al sistema qué es lo que hemos consumido para una cierta orden de producción, vamos acá a la solapa de producción, ¿sí? Y al botón de consumos por orden. Elegimos nuestra orden de producción, a la cual le estamos haciendo el seguimiento. $22,079. Y nos aparece ahí la lista de los consumos para esta orden de producción. ¿Mm? Nótese que el consumo en este sistema se produce no al momento del cierre de la orden, pero sí al momento de la asignación de los materiales. O sea, en el momento en que hemos hecho la asignación de los materiales, ya las materias primas aparecen como consumidas, ¿no? Ahora, supongamos que necesitamos material adicional, ¿sí? En ese caso, lo que podemos hacer es en logística,
salidas de depósito, materiales directos, pero en lugar de ir por fraccionamiento y consumo automático, vamos a central de pesado y fraccionamiento. Entonces, en la central de pesado y fraccionamiento, ¿sí?, elegimos nuestra orden de producción, ¿sí?, y elegimos depósito, materia prima aprobada en planta. Acá es donde seguramente encontraremos lo que necesitamos. Elegimos el producto, ¿sí?, que necesitamos, es decir, supongamos que tuvimos algún problema con el ibuprofeno, ¿sí? Entonces elegimos nuestro producto, tomamos del desplegable alguno de los lotes que están disponibles, es decir, vamos a tomar alguno que tenga saldo, es decir, si no, el juego este no va a funcionar. Y nos dice que el anterior ya está completado. Bueno, pero nadie me impide agarrar y decir, bueno, yo voy a agregar y darle 10 kilos más, ¿sí? Bueno, entonces, 10 kilos que equivalen a 10 kilos porque la potencia de este es 100, ¿sí? Y yo ahora manualmente he hecho una asignación de ibuprofeno. Si yo voy ahora a consultar los consumos para esta orden, listo, me apareció un tercer renglón de ibuprofeno que es este que acabo de asignar manualmente, ¿sí? Es decir, ya por fuera del picking automatizado puedo hacer una asignación manual de cualquier insumo, ¿sí? Bueno, y también si hay un sobrante, es decir, no es lógico que haya un sobrante de activos o de excipientes, pero si es material de empaque o material de etiquetado, esto podría ocurrir, bueno, de la misma forma. Por logística, ¿sí?, las salidas de depósito, ¿sí?, materiales directos, y ahora voy a devoluciones de producción a depósito, ¿sí? Y vamos a devolver este mismo material, el ibuprofeno, que lo hemos asignado, pero bueno, ahora lo devolvemos. Yo sé que no es prolijo en industria farma, pero acá estamos tratando únicamente cuáles son las posibilidades técnicas que nos da el sistema. Entonces, tomamos la orden de producción, ¿sí? Y acá directamente no nos pregunta el código, sino que nos pregunta el lote. ¿Por qué? Porque lo único que puedo devolver es lo que previamente yo he asignado, ¿no? Entonces, acá tomo del ibuprofeno, ¿está bien? Potencia 100, me dice cuál es la devolución máxima, no voy a tomar de este lote, ¿sí? Este, que es, me dice que como máximo puedo devolver lo que previamente he asignado. Por eso es que me dice devolución máxima 100 y esto no es editable. Entonces, si yo acá pongo que voy a devolver 25, seguramente el sistema me va a protestar, ¿no? Es decir, cuando yo trate de imposible guardar. La cantidad de vuelta es nula o supera las entregas originales en el campo cantidad. Listo, es decir, 25 no puedo devolver si previamente devolví 10, pero puedo devolver 8, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces me pone un motivo, de un sobrante de la orden de producción 22079, y la pregunta es,
¿Y en qué depósito se devuelve? Porque acá, por lo que veo, el depósito no es editable. Bueno, automáticamente el sistema devuelve en el depósito del cual salió ese material. ¿Sí? Si lo quiero cambiar, tengo que hacer después una transferencia de depósito. ¿Está bien? Pero el depósito acá en la devolución no es editable. ¿Mm? Bueno, apruebo. Y si ahora voy a consultar mis consumos por esta orden de producción, entonces me aparece 10, que son los que asigné manualmente, y devueltos 8. ¿Está bien? O sea que entonces ahí tengo la cantidad neta de eh, de este lote. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda o inquietud pueden consultarnos a soporte@tixtools.com.ar o en la página web www.tixtools.com.ar. Y nos vemos en el próximo video tutorial. Adiós, hasta la próxima.